Hola, hola, buenos días. Hola, buenos Buen día, días. doctora. Buenos días, ¿Cómo doctora. están? ¿Cómo les va? Bueno, pues vamos a seguir hablando de estudios de cohorte. Vamos a revisar los ejercicios que se quedaron pendientes de la semana pasada respecto a, sobre todo, medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Como pudieron darse cuenta, pues había uno de los dos artículos que se subieron a la plataforma que se adapta mucho a la manera de analizarse que ya estuvimos analizando previamente con pues estas tablas de 2x2. Sin embargo, el otro estudio, el de cáncer de colon, pues tiene ahí algunas consideraciones que se deben de realizar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con cada uno de estos textos. Y habíamos empezado con este de dolutegravir y cómo se asocia con desenlaces en el embarazo, tanto maternos como neonatales, en mujeres que están con terapia antirretroviral y específicamente se hizo en Brasil. Fue una corte retrospectiva, habíamos revisado un poquito este flujograma de 2.507 mujeres que terminaron incluyéndose pues ciertas cantidades debido a los criterios de inclusión, exclusión y algunos de eliminación. Y finalmente se consideraron 382 mujeres con cualquier régimen de dolutegravir, 41 que tuvieran otra medicación que no incluyera este fármaco, como raltegravir o efavirenz y raltegravir, y finalmente 1.045 mujeres que solamente tenían la exposición a efavirenz. También habíamos visto un poquito de las características basales de la población, algunas con significancia estadística que es importante para el análisis subsecuente, como la edad, aunque clínicamente podría no ser tan relevante. Veíamos también el año en que se realizó la toma de datos o el año del embarazo. Y esto sobre todo porque sabemos que a lo largo de los años se han modificado los esquemas de antirretrovirales dependiendo de pues alguna evidencia nueva que pudiera surgir y la historia de VIH que también pues se podría relacionar con el mismo periodo de tiempo en el que se incluyeron a las participantes. Después siguen hablando de comorbilidades, historia obstétrica, algunos hábitos de consumo y pues finalmente vienen hasta acá los desenlaces que son pues los que determinaron. Ellos querían ver específicamente defectos de tubo neural, pero no hubo ningún desenlace en alguno de los dos grupos, por lo tanto no puede analizarse, pero sí hay otros desenlaces que pueden ser de interés. Aquí nos ponen nacidos vivos, pacientes que fallecen antes del parto o antes de la terminación del embarazo y aborto. Nos hablan también del número de fetos y algunos otros desenlaces como alteraciones congénitas del nacimiento. Entonces vamos a empezar hablando de estos desenlaces iniciales, primero de nacidos vivos, pérdidas y abortos. Y ¿quieres empezar, Milton? Ayúdanos primero para establecer la tabla de 2x2 y vamos a empezar con nacidos vivos para ver cuál de estos dos fármacos se podría relacionar con este desenlace si es que realmente existe una relación entre estos parámetros. Entonces, ¿qué ponemos en las columnas? ¿Qué ponemos en las filas? Sería primero poner los nacidos vivos que son 15, ¿no? Bueno, Ok, dependiendo de qué fármaco es. vamos a El- poner aquí nacidos vivos y aquí, ¿qué ponemos? los que fallecieron, Ok, y o, vamos a poner óbitos. los Muy óbitos. bien. Y en nuestra primera fila, ¿cuál quieres que sea nuestra exposición? El dolutegravir. Ok. Y abajo vamos a poner El, efavirenz a ver, entonces. ajá, Muy bien. Entonces, sí. ¿cuántos nacidos vivos con dolutegravir? Dos. No. Ah, no, perdón. Tres 359. 359. Ajá. 359. Sí. ¿Y óbitos? Óbitos es 23.
23, 59, 69, 79, 80, 81, 82. Y acá nos ponen 84, son 25. En teoría. O, bueno, en Están realidad, contando los dos, ¿no? exacto, Bueno, están contando óbitos y abortos, ¿no? Entonces ajá. vamos a poner, bueno, vamos a incluirlo aquí en este mismo apartado. Y de Ujú. Favirens, ¿cuántos nacidos vivos tenemos? 1025. 1025. Y pérdidas, 63 sería. mm, 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 No. 11, 12, 13. 43, 43, ¿no? perdón. 43. Ujú, Ajá. muy bien. Y ahora sí, totales, ¿cuántos nacidos vivos tuvimos? Sí, sería 1384. 1384. ¿Cuántos óbitos totales? 68. Ok. Y de los que tuvieron régimen de dolutegravir, tenemos 384. 84. Y de efavirenz tuvimos 1068. 1068. Ok. Y en total, 1068 más 384. 1452. 1452. Ajá. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos ahora sí nuestra tabla de 2 por 2. ¿Qué vamos a calcular primero? ¿Qué quieren calcular primero? La incidencia, ¿no? En Ok. expuestos, ¿se puede? La incidencia. Primero vamos a calcular la incidencia porque estamos en un estudio de cohorte y Ujú. entonces esta es nuestra medida de frecuencia. Inicialmente podríamos calcular la incidencia global para darnos una idea de cuál es el estatus general de nuestra población y contra qué vamos a estar comparando la información. Entonces, fórmula para incidencia global de nacidos vivos. Incidencia global es A más C entre Más el C número total. entre N. Ok. Entonces aquí tenemos una incidencia global de 359 más 1025 entre 1452. ¿Cuánto nos da? Punto 95. 0.953, ¿no? Entonces esto lo multiplicamos por 100 para obtener porcentajes y nuestra incidencia global de nacidos vivos es de 95.3, independientemente del régimen de terapia antirretroviral en el que se encuentra. Pues ahora vamos a calcular, como nos decía Milton, la incidencia primero en expuestos. Fórmula. Pues ese sería A entre A más B. ¿Ok? A entre A más B. Y sabemos que esto es porque solamente vamos a considerar a los participantes que tuvieron el régimen de dolutegravir. Pues mi incidencia en expuestos es igual a 359 entre 384. ¿Cuánto nos dio? Punto 93. 193. 0.934, lo que es igual a 93.4%. Entonces, ya de entrada, viendo nuestra incidencia de nacidos vivos en expuestos, podemos determinar que es un poquito más baja que la incidencia global.
Esto posiblemente se deba a que la incidencia en no expuestos va a ser un poco mayor. Y esta relación es lo que queremos determinar a fin de cuentas con nuestras medidas de asociación. Entonces, ahora vamos con nuestra incidencia en no expuestos. Fórmula C entre Sí. C más D. C entre C más D, que es la totalidad de los no expuestos, que en este caso son 1025 entre 1068. Y aquí nos da Punto 95. 0.95. 1025 entre 1095,9. Ay, o sea, 95.9%. Y como les mencionaba, pues aquí ya se hace evidente entonces que en los pacientes o en las pacientes con dolutegravir, la incidencia de nacidos vivos fue ligeramente más baja que la incidencia global, pero también más baja que nuestra incidencia no expuestos. Desde aquí ustedes pueden empezar a generar algunas hipótesis que tendrán que documentarse y ¿qué tenemos después? Ya tenemos nuestras incidencias, la global, expuestos, no expuestos. ¿Qué sigue? Riesgo relativo, ¿no? Incidencia en expuestos, incidencia no expuestos. Ok, entonces riesgo relativo, incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos, que en este caso es de 0.934 entre 0.959. ¿Cuánto les dio el resultado? 0.973. 0.973. ¿Cómo interpreto esto? Mm, no puedo, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, creo que no era con nosotros. A ver, Milton, ¿cómo interpretamos este riesgo relativo? Eh, Hay un 97% de riesgo ¿De qué? de tener, de que los que están expuestos Ajá. nazcan vivos. Los están expuestos como al dolutegravir, nazcan vivos, bueno, los bebés. Ok, entonces podríamos decir que hay una O menor probabilidad de que ajá. los participantes con la exposición, en este caso con dolutegravir, presenten el desenlace. Todavía no Ujú. podamos hablar directamente de como qué tanto impacto está representando esta exposición o una intervención solo con el riesgo relativo. Tenemos que complementarlo con nuestras medidas de efecto. Pero ya sabemos que al estar por debajo de la unidad, entonces parece haber una asociación con un efecto, podríamos decir en este caso, un efecto protector, pero como aquí es a un desenlace positivo, entonces, bueno, pues realmente no es un beneficio, sino el dolutegravir podríamos solo con esta información mencionar que se podría relacionar con un desenlace adverso, porque si cambiáramos las columnas y si pusiéramos óbitos o pérdidas en nuestra primera columna, nacidos vivos en la segunda, pues vamos a obtener un riesgo relativo por arriba de la unidad. Y ahí sí implicaría que el dolutegravir se asocia con mayor probabilidad de este desenlace adverso, que son pérdidas durante el embarazo. Les vamos a calcular ahora nuestras medidas de impacto. ¿Podemos calcularlas? Reducción relativa de riesgo y reducción absoluta de riesgo. ¿Cuál es la condición para poder determinarlas? Habíamos dicho que nuestro riesgo relativo esté por debajo de la unidad.
porque si no, lo que tenemos que calcular se llama la fracción atribuible, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra reducción relativa de riesgo. ¿Cómo va la reducción relativa de riesgo? 1 menos el riesgo 1 real. menos riesgo relativo. 1 menos riesgo relativo, que es la fórmula más sencilla, y aquí nos va a dar 0.037, ¿cierto? Ok. Con este diseño, con las variables teorías, no queríamos. ¿Sí o no? No, no es ¿No? punto 973. Ah, salió punto 027. Ah, 27, muchas gracias. Ahí me excedí por un número de más. Ok, 0.027. ¿Cómo interpreto esa reducción relativa de riesgo? ¿De qué otra manera podemos interpretar esta información? Este 0.027 lo podemos pasar también a porcentaje, que sería 2.7%. Como 2.7% menor probabilidad de que con el medicamento tengan pues la pérdida. Tengan Ok, la pérdida. comparado con nuestro Comparado grupo con los que no lo expuesto. toman. Exacto. Entonces, los pacientes que toman dolutegravir tienen un 2.7% menos probabilidad de tener el desenlace de nacidos vivos respecto al grupo que está tomando efavirenz. Ya clínicamente, ahorita platicaremos si esto es significativo o no, pero también habíamos mencionado que no solamente vamos a determinar la reducción relativa de riesgo, sino también la reducción absoluta. ¿Cómo calculamos la reducción absoluta de riesgo? Es el incidencia en expuestos menos incidencia en expuestos. Incidencia en No expuestos menos incidencia no expuestos menos la incidencia en expuestos. Y en este caso tuvimos una incidencia en no expuestos de 0.959 menos nuestra incidencia en expuestos, que fue de 0.934. Y esto nos da, aquí sí vamos a tener que utilizar la calculadora. 59 menos 0.934, 0.025. O 2.5. Vamos a ponerlo aquí por ciento. Y finalmente viene nuestro número necesario a tratar. ¿Cómo lo calculamos? Uno menos la reducción absoluta de riesgo. 1 entre reducción 1 absoluta de entre, riesgo. perdón. Entonces, 1 entre 0.025, que nos da 40. .40. Ok, muy bien. Ahora sí ya tenemos toda la información. ¿Qué opinan del dolutegravir para este desenlace de nacidos vivos? Lina, ¿les darías dolutegravir o no les darías dolutegravir a las pacientes que lleguen a tu consultorio? Por los datos parece que sí. O sea, no parece incrementar el riesgo de aborto en las pacientes. Y por el número necesario de tratar, o sea, tendría que haber, o bueno, deberíamos tratar, en lo que entiendo, a 40 pacientes Ajá, para que una presentara el desenlace de aborto, de pérdida. exacto, así es. En este caso, digo, aquí lo estamos poniendo como número necesario a tratar porque colocamos en nuestra primera columna
nacidos vivos y en la segunda óbitos, pero si lo hubiéramos colocado de la forma inversa, entonces aquí lo que estaríamos calculando sería el número necesario a dañar. ¿Qué te falta ahora para así decirme concretamente y con toda la evidencia que sí les podrías dar dolutegravir porque no existe una asociación entre el desenlace y esta exposición? ¿Qué me faltaría? Pues, o sea, yo por los datos parece que sí es como seguro para los pacientes, pero tendría que comparar con el otro grupo. Ok, aquí ya tienes la comparación. La comparación es con Efavirenz, Ah. que aparentemente es el medicamento más seguro, pero de datos estadísticos, digamos, metodológicos, ¿qué te faltaría? ¿Qué quisieras saber? O alguno de de los demás, ¿qué les falta para tomar la decisión? Porque a lo mejor la mamá va a decir, ah, pues sí, es una de cada 40 mujeres, ¿no? Pero ¿qué tal que esa una de cada 40, pues me toca a mí? Entonces, ¿cómo le podrían realmente asegurar que no existe una relación entre esta exposición y este desenlace? Que nos falta, ya tenemos todo, pero nos falta algo. ¿El OR? El OR sería ajustado si ustedes quisieran ver cómo otras variables pudieran participar en este desenlace. Y solamente lo calcularíamos en un estudio de cohorte. Bueno, depende, pueden obtener riesgos relativos ajustados o pueden obtener ORs ajustados. Pero, por ejemplo, para nuestro riesgo relativo, ¿cómo sé que realmente es un, otra vez, factor protector para los nacidos vivos? ¿Cómo lo puedo asegurar? Mediante el intervalo de confianza al 95%. Entonces, estas fórmulas que son muy complejas, no las vamos a realizar aquí, pero sí existen herramientas que nos ayudan a generarlas de manera mucho más sencilla. Entonces, vamos a utilizar nuestra plataforma de OpenEpi. Déjenme empezárselas a compartir. Ujú. Entonces abrimos nuestro OpenEpi y nos vamos aquí donde dice tabla de 2x2 y vamos a meter nuestra información. Entonces, ¿cuántos dijimos que teníamos de nacidos vivos? Eran 359 para dolutegravir. Para Efavirenz teníamos 1025. De pérdidas tuvimos con dolutegravir 25 y con Efavirenz fueron 38, 43. Ajá. Entonces, esta es la tabla de 2x2 que nosotros construimos hace un ratito. Ya que tenemos la información, entonces nada más le ponemos aquí calcular y nos va a dar algunos parámetros importantes. Nos hablan de chi cuadrado y pues algunas otras consideraciones para nuestra prueba estadística. Sin corrección, con algunas correcciones o incluso la prueba exacta de Fisher, con el valor de P para una cola, para dos colas. ¿Cuál utilizarían de estos en este ejemplo que hemos visto? El de Fisher, ¿no? El primero, 3.9. El valor de 3.9 con un valor de P para dos colas de 0.048. Ok, Ajá, estoy sí. de acuerdo en que es el que podríamos llegar a utilizar. Acuérdense que las correcciones se pueden hacer cuando se cumplen ciertos preceptos y la prueba exacta de Fisher tiene que ver con una cantidad menor de recuentos de lo esperado en nuestras filas y columnas. Entonces aquí nos dice que todos los valores esperados están con recuentos por arriba de 5,
por lo que ustedes pueden utilizar chi cuadrado. Entonces, el valor de chi cuadrado, el que se utiliza es el de 2 colas, es de 0.048. O sea, estrictamente está por debajo de 0.05. Vamos a ver si esta significancia estadística pudiera tener también una relevancia clínica. ¿Por qué utilizamos chi cuadrado? Pues a fin de cuentas son dos variables cualitativas dicotómicas donde estamos obteniendo este resultado de forma particular. Después vienen, ahora sí, nuestros riesgos. Todo eso que nosotros calculamos de manera manual aparece en este apartado. El riesgo en expuestos, que a nosotros nos dio también de 93.4, el riesgo en los no expuestos, que fue de 95.97, con sus intervalos de confianza al 95%, para el grupo de expuestos entre 90.5 y 95.5, el de no expuestos 94.6 y 97.01. ¿Cómo interpretamos estos intervalos de confianza? ¿Qué significa en realidad el intervalo de confianza? ¿O por qué lo calculamos? ¿Por qué no nada más hablamos del valor que obtenemos y tenemos que colocar forzosamente los intervalos de confianza? Para ver si la muestra sí está bien representada, ¿no? Porque si pasamos la unidad, ¿no? Si pasamos la unidad, que eso acuérdense es para riesgo relativo, porque el 1 es nuestra no diferencia, si pasamos la unidad más bien significaría que no existe una asociación franca y tiene que ver también con los intervalos de confianza. Pero, ¿qué significan esos intervalos de confianza o de qué me hablan? Porque siempre los vemos, siempre se los estamos preguntando y aparecen en todos los artículos. ¿Pero qué son? Significa que la población está en, bueno, la curva es del 95% de la población, ¿no? O el resultado es el 95% de la población. En realidad, más bien, lo que significa es que nuestro valor real, aquí nos ponen 93.49, pero este valor, aunque nos lo especifican de manera muy puntual, tiene cierta posibilidad de que no sea el valor real o el valor exacto. Entonces, los intervalos de confianza al 95% lo que nos dicen es que el valor real de nuestro, en este caso, riesgo en expuestos, se encuentra entre estos dos puntos que están situando como intervalo de confianza al 95% en su límite inferior y en su límite superior. O sea, nuestro valor real se encuentra entre 90.53 y 95.59 con una probabilidad del 95%. Todavía tengo una pequeña proporción de riesgo en que el valor esté fuera de estos límites, pero ¿cuánto es ese riesgo? Solo el 5%. Entonces, los intervalos de confianza al 95% significan que el valor real que nosotros estamos determinando se encuentra entre estos dos parámetros con un 95% de certeza, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con nuestro riesgo relativo o nuestro radio de riesgo, como lo colocan aquí. A nosotros nos salió exactamente lo mismo, que fue 0.974, con un intervalo de confianza entre 0.9462 y hasta 1.003. Significa que nuestro valor real de riesgo relativo está entre estos dos parámetros. ¿Qué opinan? Entonces, la pregunta muy concreta es, ¿se asocia o no se asocia el dolutegravir este enlace de nacidos vivos? Pues no, porque sobrepasa la unidad. Sí, un poquito, pero Ok, atraviesa la unidad, o sea, aunque sea mínimo, está atravesando la unidad. Y con una aún pequeña probabilidad existe pues cierto riesgo de que nuestra exposición, en este caso el dolutegravir, incluso incremente la probabilidad de los nacidos vivos. Entonces, a veces esto nos estaría diciendo, a veces sí y a veces no se asocia con el desenlace que estamos buscando.
Entonces, esto pues realmente ya le quita la significancia tanto estadística como clínica y podríamos decir de manera bastante concisa que pues no es una asociación que sea evidente y tampoco es una asociación fuerte. Después nos colocan nuestra diferencia de riesgo. La diferencia de riesgo no es otra cosa que la reducción absoluta de riesgo, en la que se establece que el dolutegravir disminuye la probabilidad del desenlace de nacidos vivos en un 2.48%, y aquí aparecen nuevamente nuestros intervalos de confianza. Otra vez, el intervalo de confianza nos dice, a veces disminuye el riesgo, a veces lo incrementa. Entonces, pues no podemos considerar que esta asociación sea una asociación franca. Y finalmente, pues nos determinan cuál es la fracción prevenible o podríamos también hablar aquí de la reducción relativa de riesgo. Esto es lo que nosotros tendremos que considerar al momento de reportar resultados en un estudio donde consideremos riesgo relativo como nuestra medida de asociación, es decir, estudios longitudinales, estudios de cohorte, ensayos clínicos, van a utilizar este primer cuadrito y les dice incluso aquí, esto no es válido para estudios de casos y controles y tampoco sería válido para un estudio transversal. En estudios de casos y controles y en estudios transversales, lo que vamos a utilizar son los ORs con sus respectivos intervalos de confianza y sería esta segunda tabla de aquí abajo, en la cual les hablan del OR con su valor específico. Imaginen que este sea un estudio transversal, entonces nuestro OR sería de 0.6 en lugar de 0.9, con un intervalo de confianza entre 0.36 y hasta 1.001. ¿Okay? Entonces, bueno, esta página la verdad es que sí nos ayuda a obtener los valores de manera más sencilla y la van a estar utilizando mucho porque tiene herramientas no solo como esta de elaboración y análisis de tablas de 2x2, sino también pueden encontrar cálculo de tamaño de muestra, por ejemplo, algunas otras fórmulas o herramientas para determinación de pruebas estadísticas y pues con esta información ya ustedes pueden tomar decisiones de manera mucho más concreta, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda de cómo se realiza el análisis para este tipo de diseños metodológicos? Más para que vean cómo se sobreestima entonces, por eso Y ojo, nada más acuérdense que si tienen casillas marcadas en 0, como esta de acá, defectos urinarios del nacimiento o defectos del sistema digestivo, no van a poder calcular los riesgos, no van a poder realizar estos análisis y lo que tienen que reportar en su discusión y en sus resultados, pues es justamente que la falta de estos desenlaces no les permite realizar un análisis concreto, ¿vale? Entonces, bueno, esta es nuestra primera parte, por eso aquí ni siquiera colocan cuál es el valor de P. Y pues a partir de ahí ya pueden ustedes decidir. Seguramente en sus actividades entregables pudieron realizar algunos otros desenlaces, alguno de estos defectos congénitos o alguno de estos desenlaces neonatales específicos, pero en general, bueno, lo que hacemos es esta tabla de 2x2 y a partir de ahí vamos nosotros estableciendo nuestros resultados. Si cuando hacen la tabla de 2x2 les parece que sería más fácil comprender la información con una presentación diferente. Aquí, por ejemplo, que pusimos desenlace nacidos vivos y a lo mejor para mí es más fácil comprender cómo el dolutegravir se asocia con estas pérdidas neonatales, ya sean óbitos o abortos, entonces puedo cambiar las columnas. Por eso es tan importante que veamos de dónde surgen las tablas de 2x2, porque a partir de ahí ustedes pues ya van a poder pues modificar los diseños y presentar de manera mucho más clara los resultados en un momento determinado. Entonces, bueno, vamos a ver ahora nuestro otro artículo
esta corte prospectiva. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Qué notaron de diferente o cuál fue su dificultad más importante para hacer el análisis de este otro estudio? De este lado, en la feria aquí, ¿O no les costó trabajo? Fue fácil, fácil. Pues que estaban, bueno, expresaban que eran como grupos que se evaluaron en el tiempo, ¿no? Ajá, Entonces teníamos que, pues determinar parte de la incidencia en el tiempo, muy por bien. año. Y Entonces, ya, ahí me sí, esta fue una corte prospectiva, pero hay una diferencia respecto al estudio anterior. A pesar de que el estudio previo es una corte retrospectiva, podemos encontrar cortes prospectivas que tengan una estructura muy similar, donde ustedes tendrían en su estado basal mujeres embarazadas en la maniobra que estén con algún tratamiento antirretroviral. Aquí nos ponían dolutegravir y otros regímenes. Y finalmente los desenlaces, ¿no? Particularmente desenlaces neonatales y maternos. Pero si se dan cuenta, los autores nos decían, fue un periodo de tiempo. De este año a este año, todas las mujeres que llegaron se evaluaron y en ningún momento consideraron, por ejemplo, cuánto tiempo tuvieron de exposición al fármaco, ¿no? No les mencionaban, mira, este caso A tuvo una exposición de 8 meses, 10 meses, 15 meses. Eso es lo que hace la diferencia entre estos dos estudios. En este segundo estudio, sí nos hablan del tiempo que cada uno de los participantes estuvo expuesto a, en este caso, tabaquismo, ¿no? Pasivo o activo, humo de tabaco, y determinaron cuál fue el desenlace. ¿Qué tipo de incidencia calculamos en el estudio previo? En el de dolutegravir. ahora, en este ejemplo que nos dio Diana, entonces nos dijo que dice porcentaje. ¿O cuáles se acuerdan que podemos calcular? En ese calculamos la global y la de expuestos y no expuestos, ¿no? ¿Ok? Y todas esas son incidencias acumuladas, donde solamente poníamos el número de desenlaces entre el total de la población, dependiendo de qué quisiéramos, nuestra población global, nuestros expuestos o nuestros no expuestos. Aquí la diferencia es que tendremos que calcular densidad de incidencia o tasa de incidencia, porque aquí sí nos están presentando de forma muy clara no solamente los años de seguimiento, sino también el tiempo en el que cada participante se expuso antes de llegar a un diagnóstico, si es que presentaba el desenlace. Y aquí los resultados los presentan otra vez en riesgos relativos, aquí los ponen ajustados con sus intervalos de confianza para ver estas asociaciones que se están tratando de establecer. Entonces vamos a ver nuestras tablas que pues son las que siempre nos ayudan mucho, es un montón de información, entonces vamos a ver qué es lo que nos colocan. Aquí nos hablan de características demográficas, clínicas, como siempre en el cuadro 1, respecto a pacientes que se evaluaron en esta cohorte y conforme a su estatus de tabaquismo. Podrían incluir una tabla antes de esta, en el caso de sus proyectos, por ejemplo, donde no hicieran esta división de fumadores, nunca han fumado, ya dejaron de fumar, sino toda la población tal cual incluirla en un mismo análisis y ya después hacer esta separación por grupos. Muchas veces nos presentan estas tablas ya divididas porque pues sabemos que en las publicaciones tenemos un límite para colocar información. Aquí ya particularmente nos dicen, vamos a poner primero esta división entre hombres y mujeres y considerando su estatus de tabaquismo. Nunca han fumado, se han expuesto a tabaquismo pasivo, dejaron de fumar y siguen fumando actualmente. Y en esta primera corte de 1963 se incluyeron 45.749 participantes. Vemos de este lado el total en cada uno de nuestros grupos. Aparentemente, los que siguen fumando, hombres fueron la mayor cantidad, el 58%, y en mujeres tenemos que nunca han fumado con un 34.5%. Por eso hacen esta estratificación. Este es un ejemplo muy bonito y muy claro de estratificación.
Si hubieran puesto tanto a hombres como a mujeres en el mismo grupo, pues probablemente ahí tengamos un resultado o una asociación diferente. Después nos hablan de la edad. Aquí nos ponen que fue una variable cuantitativa de distribución normal, entonces por eso colocan media y desviación estándar. No, porque le estoy... ¿Les parece que haya alguna diferencia entre los grupos en edad? Se parecen mucho, ¿no? Todos están entre los 40, 50 años. Después hacen otra vez una estratificación por grupos. Esto a veces en el poli, por ejemplo, se los piden bastante, pero la información que aporta, pues no en todos los análisis es relevante. Entonces, si para su proyecto es relevante, puedan hacer esta estratificación, si no, solamente quedarnos con media y desviación estándar es suficiente. Años de educación, estatus marital, y eso es lo que nos presentan en esta primera tabla o en este cuadro 1. Desde aquí, pues ya podrían ustedes empezar a realizar pues algunos análisis, pero vamos a pasar a esta otra tabla donde ya nos hablan de la incidencia, tasa de incidencia específicamente o densidad de incidencia, que es el otro nombre que le podemos dar, de cáncer rectal. Y aquí ya nos especifica, ¿no? Que están haciendo un análisis multivariado, ajustado sobre todo por edad, en el que se van a obtener intervalos de confianza al 95% para cada una de las cortes, en hombres y mujeres particularmente. Tenemos más adelante otra tabla donde también plantean análisis ajustados. Esto se hace cuando existen variables confusoras, que recuerden, son estas variables que se relacionan tanto con la maniobra como con el desenlace sin estar en el camino de causalidad entre una variable y otra, como la edad. La edad solita se asocia a cáncer rectal, ¿cierto? Y también es posible que a mayor edad, pues los pacientes hayan tenido mayor probabilidad de haber fumado. Entonces, este es un ejemplo muy claro de confusión. ¿Y por qué están haciendo estos análisis ajustados por esta tercera variable que pues consideran muy importante? Y aquí en esta última tabla nos ponen otra vez incidencia ajustada por edad con algunos análisis adicionales para hombres, mujeres y haciendo la división entre los que nunca han fumado y los fumadores pasivos. Entonces vamos a empezar primero con esta de acá. Nos ponen en la corte de 1963, tuvimos 5 casos de cáncer rectal en hombres que nunca fumaron, 19 en aquellos que fumaron previamente, 42 en los que siguen fumando y nos especifican además su tiempo persona, 37.022 para los que nunca fumaron, 55.605 para los que fumaron antes y 145.029 para los que siguen fumando. Entonces vamos a calcular primero nuestras medidas de frecuencia, que en este caso vamos a utilizar densidad de incidencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo la densidad de incidencia? Algunos hicieron tablas de 2x2, pero la verdad es que en este caso en particular no son necesarias. Entonces, ¿cómo calculo mi densidad de incidencia? Primero, si Es, quisiéramos hacer una densidad de incidencia global en hombres. ¿Qué opinan? ¿Cómo la calculamos? supone que es el número de casos nuevos en un periodo de tiempo, entre Ajá, el total entre el tiempo persona total, perdón. exacto. Entonces aquí, si yo quisiera determinar la densidad de incidencia global en hombres en este periodo de tiempo, que es la corte de 1963 hasta 1978, pues tengo que sumar todos mis casos, que son 66, entre el tiempo persona total.
¿ok? O sea, aquí tengo 66 casos entre, vamos a hacer esta suma, 37.022, 55.605 y 145.029, que nos da 200, ajá, 656. 656. Perfecto. Entonces, 66 entre 237.656 me da 0.00027. 2777. Ay, qué número tan complicado. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esta información? Bueno, podemos facilitar un poquito la presentación de nuestros resultados cuando hacemos extrapolaciones dependiendo de qué tan frecuente es el desenlace en nuestra población. Si se dan cuenta, aquí nos están diciendo que ellos determinaron la tasa de incidencia por cada 10.000 personas. Entonces pueden hacerlo y seguro lo han visto en algunos artículos de que por cada 100.000 personas, por cada 10.000, por cada millón de habitantes. ¿Eso de qué depende? Justamente de qué tan frecuente es el desenlace. Aquí nuestra tasa de incidencia es relativamente bajita. Vamos a hacerlo como lo ponen aquí por cada 10.000 personas. ¿Cómo pasarían esa tasa de incidencia a un resultado que podamos medir por este número específico de personas o de población? Este 0.0002777, ¿qué le hacemos? Se multiplica por 10.000. Se multiplica por Multiplica por 10.000. 10.000. Exacto. ¿Y cuánto les dio? 2777 por 10.000. 2.67. 2.77. Entonces, nuestra tasa de incidencia en los hombres que fueron evaluados entre 1963 y 1978 fue de 2.77 por cada 10.000 personas, y aquí como lo estamos haciendo en tiempo persona-año, por año. Ahora sí, ¿cómo interpretan esta información? ¿Qué le dirían ustedes a esos pacientes? ¿Cuál es su riesgo o su probabilidad de presentar cáncer rectal, independientemente de su estatus de tabaquismo? El riesgo es de 1.7 veces más por año. Ok, aquí no estamos hablando todavía de medidas de asociación. Entonces aquí, si partimos desde cero, cero sería ninguna persona desarrolla cáncer rectal en un periodo de un año, ¿no? Entonces aquí la probabilidad solo por vivir, solo por existir, es de 2.77 por cada 10.000 personas por año. Eso es lo que ustedes le tendrían que decir. ¿Es una probabilidad alta o baja? La verdad es que es muy bajita, ¿no? Pero existe. ¿Cómo se va modificando esa probabilidad? Entonces vamos a ver qué pasa con los que nunca han fumado, con los que dejaron de fumar previamente y los que actualmente siguen fumando. Aquí nos ponen que nuestra tasa de incidencia para los que nunca fumaron fue de 1.35, para los que fumaron previamente 3.42 y los que siguen fumando 2.9. Entonces vamos a calcular esto rapidísimo. 5 entre 37.022 para solo confirmar qué tanto se modifican con los ajustes que decidieron hacer, si es que lo realizaron desde acá. Entonces 5 entre 37.022 nos da 0.000135, que por 10.000 efectivamente se establece en este 1.35 que tenemos aquí. Después 19 entre 55.605, 0.000341.
de hecho 341,69, ellos lo redondean a 3.42 por cada 10,000 personas. Y finalmente 42 entre 145,029, que nos da 0.000289,5, que ellos lo redondean a 2.90. Entonces, estos parámetros que están obteniendo aquí son los mismos que nosotros podemos determinar de manera manual. ¿Podríamos calcular ahora sí con estos resultados una medida de asociación como riesgo relativo? Si estás planeando tu proyecto de investigación, entonces tienes que desglosar tu fórmula, evaluar los factores de riesgo en la literatura. Porque no podemos, o sea, no tendríamos que utilizar una tabla de 2x2, entonces no podemos directamente usar estas fórmulas obtenidas a través de la tabla de 2x2. Pero Ángeles hace ratito nos dijo que el riesgo relativo se determina con la incidencia de los expuestos entre la incidencia en los no expuestos. Entonces, ¿podríamos determinar un riesgo relativo con estos valores? Tenían una N de 1078. Pues sí, porque no Manuel. hay unos que no se expusieron y los otros que sí. Ok, Manuel dice que sí, Ángeles dice que sí, Milton, Sí, también. sí, Lina. Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué valor voy a poner aquí como incidencia en expuestos? Ponemos la incidencia de los que sí fumaron contra los que no. Ok, Pero- vamos a poner, ajá, Es que también son tres, ¿no? O sea, porque son los que no se expusieron como tal y los otros que sí fuman, pero los otros que están como a la mitad o que no lo hacen tan bien. ¿cuál es el que tiene el menor riesgo? El que nunca fumó. Solamente ya viéndolo así, fumó. los que nunca fumaron, ¿cuál es el que tiene el mayor riesgo? Que sí El fumaron. que El pues, que sigue fumó fumando. previamente. El que fumó previamente, ¿no? Estos de Ajá. los que dicen 3.42. 3.42. Entonces, vamos a hacerlo con estos dos parámetros. Efectivamente, ustedes tendrán, o me estoy equivocando en la traducción, ustedes díganme, ¿eh? Efectivamente, ustedes tendrán que determinar cuáles son los grupos que quieren comparar. Cuando tienen estos tres grupos, ¿qué medida, por ejemplo, cuál sería su prueba estadística para determinar si existe o no significancia? Significancia estadística, tal cual. ¿Cuál usaría? Podríamos acusar solo los modelos multivariados por una variable. Entonces, no es que aún con estos parámetros tan grandes tengamos que considerar. Bueno, lo van a ver seguramente en estadística, pero hay diferentes tipos de chi cuadrada. Entonces hay una que se asocia, o más bien es la que se emplea cuando ustedes tienen diferentes grados de severidad, ya sea en el desenlace o en la exposición. Y esa es la chi cuadrada de tendencia línea. Entonces sería la que tendrían que utilizar. Pueden ser más de dos categorías que estén en ordinal y entonces pueden utilizarla. Pero nosotros para estas medidas de asociación realmente no tenemos algo que pueda integrar los tres grupos. Opción A, que hagan la comparación grupo por grupo de los que nunca han fumado con los que fumaron previamente, los que nunca han fumado con los que actualmente fuman, o englobar a estos que tuvieron algún contacto con tabaquismo y compararlos contra este grupo que nunca ha fumado. Vamos a hacerlo ahorita con los que fumaron previamente. Entonces, ¿cuál fue nuestra incidencia en expuestos? Dijimos que era, pueden hacerlo como 2.9. ustedes decidan con el valor que obtuvimos directamente o con este de acá, que es 3.42. Vamos a utilizar este que es el más alto, 3.42, que fueron los expuestos, entre este 1.35. Entonces, ya de entrada pues, sabemos que va a estar por arriba de la unidad. Pues 3.42 entre... 2.14. ¿Cuánto te dio? 2.14. 2.14, a mí me dio 2.53. Punto Sí. 53. Los puntos Ok, muy bien. Entonces, nuestro riesgo relativo es de 2.53. Ahora sí, Milton,
cuánto se modifica el riesgo y hacia dónde. Acuérdense que en nuestras medidas de asociación yo tengo que decir, 1, si hay asociación; 2, cuál es la dirección, es protector o es de riesgo; y 3, la magnitud. De acuerdo a ese valor es que es un factor de riesgo Ajá, de el fumar para tener cáncer de recto ajá, de 2 hasta 2.5 veces. ok. Pero aquí ahora sí aplica lo que nos decía Manuel hace ratito. Como mi Ah, ok. 1 es la no diferencia, porque eso significaría que el riesgo sería el mismo en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. Entonces, ¿cuánto se incrementa el riesgo en el grupo que tuvo antecedentes de tabaquismo? Eso sería 1.5. 1.53 veces más o 153%. ¿Les parece que es un resultado importante? ¿Es clínicamente significativo? Sí, es bastante Ok. más alto el riesgo en los pacientes que tuvieron la exposición. Y no me había fijado que ya son 8:16, entonces, bueno, pues nos vamos a Eh, quedar hasta aquí. Una pregunta, ¿Podrían doctora. Sí, claro. Entonces, cada que sea el riesgo relativo mayor a 1, en este caso que sale 2.5, hay que leerlo quitándole el 1, ¿no? O sea, Así restándole ese es, 1 para exactamente. interpretarlo. Ujú, Y si justo. sale menos de la unidad, Si sale menos de la unidad, ahí como utilizamos reducción puede ser relativa de conforme. riesgo y reducción absoluta, realmente esos valores son los que nos dan la modificación del riesgo. Si se dan cuenta, aquí decimos se aumenta 1.53 veces más el riesgo. Cuando Ujú, nos sale un valor por debajo de la unidad, por ejemplo, vamos a decir 0.7, entonces lo que utilizamos es la reducción relativa de riesgo, que sería del 30%. O sea, ahí dirías, existe una disminución del 30% de la probabilidad de presentar el desenlace cuando está presente la exposición. ok, ¿Va? vale. Bueno, muy bien. Y sí podrían calcular reducción relativa de riesgo y también podrían calcular reducción absoluta de riesgo con estos valores. Nada más que recuerden, no saldría directamente la tabla de 2x2, sino de nuestros resultados de incidencia en ambos grupos. ¿Va? Bueno, pues ya los dejo ir a su siguiente sesión. Ahora sí les hago retroalimentación a sus actividades que subieron a la plataforma y nos vemos la siguiente semana para hablar de ensayo clínico. Les subo también algunos artículos que pueden revisar para ensayo clínico. Y pues nada, que tengan muy bonita tarde, un gustazo como siempre verlos y que les vaya muy bien, que tengan muy buen martes. Bye bye.